Quería invitarles a que tomen sus Biblias, si es posible su Biblia en papel, y podamos juntos estudiar esta serie de hechos. Venimos por todo el libro de Lucas y ahora vamos ya avanzados en el libro de los Hechos, y ha sido una gran bendición. Y quisiera que usted ahí con su Biblia en su mano pudiera orar conmigo y que el Señor nos guíe en este tiempo, que nos hable. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, por estos testimonios, por todo lo que tú haces, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y cómo nos has edificado, cómo tú nos enseñas y nos instruyes, cómo tu Espíritu nos enseña, nos guía, nos muestra la gloria de Cristo, la gloria del Padre. Y nuestra petición en este tiempo, en estos minutos, es que tú, tu Santo Espíritu, pueda ser quien nos hable. Nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra vida atenta para recibir alimento espiritual, para recibir de ti y para que tú nos transformes. Ese es nuestro anhelo. Habla nuestra vida y puedas utilizar a este instrumento en tus manos para la gloria tuya. Entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a mirar en qué íbamos. ¿En qué capítulo de Hechos íbamos? Excelente. Vamos a hacer un quiz. ¿En qué ciudad estaban ocurriendo los últimos hechos que estuvimos estudiando? Que Ilse nos estaba enseñando. ¿En qué ciudad estaban ellos? No escucho respuestas, no me asusten. ¿En dónde estaban? No, Éfeso no era. Sigan diciendo opciones y vamos. No. Filipos, estaban en Filipos, ¿se acuerdan? Ya habían llegado a Filipos, estaban en el segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo ya no estaba solo, él estaba acompañado. ¿Ustedes se acuerdan con quién estaba Pablo? Silas era uno de esos. Timoteo también había sido reclutado. Y Lucas, hay un nuevo personaje viajando junto con Pablo. ¿Y se acuerdan que allá en Filipo hubo un encuentro con una persona? ¿Esa persona era un hombre o una mujer? ¿Se acuerdan el nombre? Lidia. ¿Y se acuerdan Lidia qué negocio tenía? Vendía telas de púrpura, ¿cierto? Y vimos que hubo un encuentro con Lidia en un lugar de Filipo. Y Lidia creyó, su familia fue bautizada, ¿recuerdan esto? Y entonces en la casa de Lidia empezó a generarse una congregación. Y ahí vamos, ¿listos? Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 16 y versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, pero es muy parecida a la Reina Valera. Entonces dice ahí versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Hoy vamos a ver 5 puntos en esta enseñanza. Me dijeron, José, tiene que demorarse 40 y si puede menos. Ya vieron que hay un programa grande. Entonces vamos a recorrer estos 5 puntos y quiero dárselos primero para que ustedes tengan una estructura y luego vamos a ir desarrollándolos. Y estos puntos los definí en base a pronombres. El primer pronombre es ellos. Entonces usted escribe el número 1 ahí, ellos. Entonces vas a ver quiénes son ellos. El segundo es ella. El tercero es él en minúscula, él de alguien, pero en minúscula, él. El cuarto es él en mayúscula. Y el quinto es nosotros.
Son esos 5 puntos que vamos a ir avanzando. Así que empecemos con el primero y es ellos. Ustedes ya me dijeron quiénes eran ellos, o sea, Pablo, Silas, Timoteo y ahora una persona que está escribiendo este texto y está hablando en la primera persona del plural. No sé si ustedes notaron, pero hasta hace unos versículos atrás, Lucas estaba narrando la historia, pero él no estaba en la historia, él estaba contando lo que estaba pasando. Pero de repente empieza a hablar en términos de nosotros, estábamos y fuimos. Ahora hay una persona que es parte de ellos y es ese escritor Lucas. ¿Ustedes notaron en qué versículo es que aparece Lucas hablando así como nosotros? ¿En qué momento se une Lucas al grupo? ¿En cuál? De hecho fue cuando él se predicó, fue en Hechos 16:10. Es la primera vez que él dice que fueron a Macedonia, procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces tenemos ahí a estos personajes y mientras ellos iban al lugar de oración, y quisiera llamar la atención a estas personas, a ellos, estos discípulos, como un referente y unos imitadores de Cristo y un referente nuestro en cuanto a la oración, ¿saben? ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesús también solía ir a ciertos lugares para orar? De hecho, una predicación que también me tocó hacer en Lucas, el Señor acostumbraba a ir después de que salía de Jerusalén al Monte de los Olivos, a un lugar determinado en donde oraba. Y es interesante porque estos hombres, yo no sé cómo dormían en esa época, no creo que fuera una habitación para cada persona, sino probablemente un cuarto grande y varias personas pues en literas que llaman, durmiendo, y probablemente la habitación era para dormir. No es como hoy en día que uno en la habitación estudia, ve televisión, hace de todo en la habitación. Probablemente se dormía, luego se levantaban las literas y se usaba para otra cosa y el día empezaba. Y es interesante que estos hombres van de camino hacia un lugar específico, a su lugar de oración. Dice no a un lugar de oración, sino dice al lugar de oración. Y no era un lugar por casualidad, no fue por chance que iban caminando y de repente decidieron en cualquier lugar. Y ahí me hace pensar algo, ¿saben? Esto a mí me desafía en mi disposición y mi regularidad en cuanto a los hábitos de la oración. Y yo me preguntaba, ¿yo tengo un lugar de oración al que acostumbro a apartarme? ¿Tenemos un lugar o un tiempo de oración? Y saben, esto me estaba desafiando algo. La iglesia tiene un lugar y un tiempo para oración. Y a veces me conecto, pero a veces no me conecto. Yo diría, oiga, sí, yo debería ser mucho más intencional, de modo que diariamente tome el tiempo para ir a ese lugar, en este caso es virtual, más fácil, y a ese tiempo de oración, y seguir el ejemplo de estos hombres que iban para ese lugar. De hecho, pareciera que es el mismo lugar donde se encontraron con Lidia, donde tuvo lugar ese encuentro con ellos. Iban para ese lugar de oración. Y entonces dice que una muchacha esclava, ella, ya estamos en el segundo punto, ella. Y de ella por el momento solamente quiero decir que era una muchacha, era una mujer y que era esclava. Y quisiera que pensáramos que esta mujer era esclava, en varios sentidos era esclava. En un sentido, en términos materiales y físicos y humanos, ella era esclava porque tenía unos amos para los cuales trabajaba, para los cuales producía dinero, pero también ella tenía un espíritu, tenía un tipo de esclavitud, pero espiritualmente hablando. Digamos, ahí vemos dos tipos de esclavitud que esta mujer tenía. Pero también hay un tercer tipo de esclavitud que ese no lo voy a revelar todavía, pero déjenlo ahí como en suspenso, porque va a ser revelada más adelante. Ella, una esclava en tres sentidos: ese físico, espiritual y otro más profundo. Vamos al tercer punto. Ven que hoy sí voy rápido y voy a terminar como en 20 minutos, yo creo.
No, mentira, este sí está largo, ese punto está largo. 3. Él en minúscula. Y aquí vamos a hablar un poco del espíritu o el demonio que hace parte de esta historia. Esa muchacha esclava tenía un espíritu, él con minúscula. Probablemente ella había abierto su corazón y había dado lugar a ese agente de las tinieblas, un demonio. Y dice que era un espíritu de adivinación. Literalmente estaba viendo un comentario en una Biblia, decía que ese espíritu era un espíritu de Pitón. Y esa expresión se origina en la mitología griega. Dice el comentarista que según la cual Pitón era una serpiente que cuidaba el oráculo de Delfos. Dice, en esencia esta muchacha actuaba como medium al comunicarse con demonios que pretendían predecir el futuro. Cuando yo pensaba en esto, decía, oiga, ¿será que los demonios o un Satanás podría saber el futuro? ¿Cómo podría un demonio saber el futuro? Y creo que aquí el tema es pretender saber el futuro o adivinar. Básicamente mentir. Yo conocí a un hombre, era ingeniero electricista, es porque todavía vive, o eso creo. Era un colega, yo soy ingeniero electricista para los que no sabían algo de mí en ese aspecto. Y él me decía, bueno, yo no me dediqué a la ingeniería, yo me dediqué a la adivinación. Pues él se convirtió, pero esa parte de su testimonio. Él contaba que él había sido un adivino. Entonces era como, sí, esa especie que uno va y paga para que él le adivine. Y él me decía, todo era pura mentira. O sea, yo simplemente empezaba a mentir y a decir cosas y a decir cosas. Y yo creo que un hombre mentiroso con un espíritu mentiroso, un demonio mentiroso, pues son la combinación perfecta para un buen engaño. Y solamente quería llamar la atención a que no pensemos que el hecho de que haya una señal sobrenatural, de que haya algún tipo de poder especial, eso ratifique la verdad de algo. Porque precisamente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Satanás o de los espíritus de demonios, se les relaciona a ellos haciendo señales o poderes y señales y prodigios mentirosos. En Segunda Tesalonicenses dice, por ejemplo, la venida del impío, se refiere al anticristo, será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, una señal o un prodigio no necesariamente es indicación de verdad. O en Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos aquí a ese L minúscula, a ese espíritu de Pitón o de adivinación, mentiroso, engañador, y que ella daba grandes ganancias a sus amos. Y aquí solamente es un paréntesis a este punto, y es que preciso se está metiendo con alguien bien complicado de la ciudad de Filipo. Tenía que ser con esta mujer y con los dueños de esta mujer, que eran adinerados y vivían de eso, porque la revuelta que se formó después de esto fue bien grande. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero esta mujer, este demonio, al final, a través de esta mujer gritaba algo. Dice ahí, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. ¿A quién estaba hablando esta persona, esta mujer y ese demonio? O sea, estaba gritando esto dirigido ¿a quién? A las personas, ¿cierto? O sea, como a los filipenses, a quien quiera que pudiera escuchar. Pero no estaba diciéndolo para Pablo, estaba diciéndolo para las personas. Está hablando de tres cosas, está hablando de esos hombres, está hablando del Dios Altísimo y está hablando de que ellos les anuncian el camino de salvación. Y les quiero preguntar, ¿estas tres cosas que está diciendo este demonio son verdad o son mentira? Sí, es verdad, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, voluntariamente rendidos al Dios Altísimo. De hecho, esa palabra Dios Altísimo en el hebreo se utiliza en el Antiguo Testamento. O sea, el Dios Altísimo se utiliza, dice un comentarista, cerca de 50 veces. En el hebreo era el Elión, y esa es la expresión griega para decir el Dios Altísimo. Es interesante que el endemoniado gadareno, que tenía muchos demonios, cuando habla a Jesús le dice Jesús, hijo del Dios Altísimo.
Todavía no sé qué tiene que ver esto con los demonios, pero hay dos demonios que se refieren a Dios de esa forma, Dios Altísimo. Pero pensemos en algo, ¿qué podría significar para un filipense, o sea, un europeo que vivía en la actual Grecia, que esos fueran siervos del Dios Altísimo? ¿Será que los filipenses iban a pensar, ay, sí, el Elión, el Dios Yahvé de los judíos? ¿Qué pensarían al escuchar esta frase, el Dios Altísimo? ¿Quién dijo Zeus para darle un dulce al final? Basta. Bueno, ¿saben qué pensarían esos griegos? En Zeus, el Dios Altísimo. De hecho, la palabra Dios en el español viene de la palabra Theos, del griego, y esa palabra está relacionada directamente con Zeus. Theos, Zeus, Dios, Deus. O sea que, a pesar de que era verdad lo que esta señora estaba diciendo y lo que este demonio estaba diciendo, había cierta intención de torcer y de engañar, de confundir, de hacer pensar lo que realmente no era. De hecho, leí también, un comentarista decía, esta expresión del Dios Altísimo aún aparece en inscripciones griegas gentiles. O sea, no es una frase exclusivamente bíblica ni hebrea. Entonces, dice el siguiente, dice el versículo, vamos avanzando, dice, esto lo hacía por muchos días, pero desagradó a Pablo. Ayer que estaba preparando esta enseñanza, Sofi me preguntó de qué es la enseñanza. Yo le dije, es de demonios. Y ya, oye, pero ¿qué tiene ¿qué tienen que ver los demonios con lo que va a pasar mañana en la iglesia? Bueno, ella me decía, yo le decía, es que ese demonio estaba diciendo que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que le estaban predicando noticias de salvación, algo así le dije a Sofía. Ella me dijo, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿No les está haciendo publicidad acaso? O sea, ¿cómo está mal o está bien lo que está diciendo ese demonio? Pues creo que justamente esa es la estrategia de Satanás y de los demonios, decir muchas verdades, pero torcerlas, confundir, diluir, hacer parecer que estamos hablando de lo mismo cuando realmente no estamos hablando de lo mismo. Pues hablar del Dios Altísimo, o sea, de Zeus, ¿qué iba a hacer que los filipenses pensaran? Pues esos son unos predicadores más de Zeus. Estos vienen a decirnos lo que ya sabemos, pero en otras palabras. O sea, aquí creemos lo mismo y hagámonos suavecito. Esos predicadores de Zeus y del Dios Altísimo, estas frases inducían como una especie de ecumenismo. Y creo que eso es importante de pensarlo, porque yo creo que Pablo empezó a darse cuenta de esto, de que esto podría llegar a confundir a los filipenses en relación a identificar a esos hombres, porque ellos no eran siervos de Zeus. Y saben, hoy en día muchos de nosotros solemos hablar en términos de Zeus, o sea, en términos de Dios, desde una perspectiva muy general. Pues claro, tú dices, ¿tú crees en Dios? Yo creo que la mayoría de gente diría que sí. Yo creo en Dios. Y cuando vienes a hablarme de Dios y Dios te ama y si Dios te bendiga, pues casi que estamos como hablando de Zeus. Uy, sí, bien. Yo también creo en Dios. Y eso, teniendo en cuenta que somos tan dados a los ídolos, a hacer nuestro propio Dios, a nuestra imagen, nuestra religión, nuestro ídolo, algún tipo de espiritualidad. Y creo que por eso es importante que entendamos que la estrategia del enemigo es el engaño. De hecho, en el Edén, lo que hizo fue engañar, utilizar elementos de verdad, pero darles una interpretación diferente. Un árbol, un fruto, un Dios, una muerte, una vida. Y un significado distinto. Engaño. Y es interesante que el engaño tiene que ver con hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, lo que no es verdad. O sea, el engaño es hacer parecer verdad lo que no es. Y esa es la estrategia de Satanás, es la estrategia de los demonios.
tiene mucho más efecto engañar que poseer, ¿saben? Si uno pudiera estar temeroso, pudiera estar alerta por la actividad demoníaca y satánica, no sería tanto por las posesiones demoníacas, sino por los engaños. La posesión demoníaca afecta a una sola persona, pero el engaño afecta a muchísimos. Y eso desagradó a Pablo. Y es interesante que el Señor Jesús, creo que Pablo se demoró en haber hecho lo que hizo, porque dice que pasaron varios días hasta que ya Pablo se le saltó y entonces le habló al Espíritu y lo expulsó, por decir. Pero el Señor Jesús es interesante porque cuando Él tenía encuentros con demonios, los demonios hablaban y querían entorpecer su ministerio y el Señor les prohibía que hablaran inmediatamente y los expulsaba también, porque decían verdades a medias o confusas o fuera de tiempo para crear confusión y sabotear. Entonces, quisiera que ustedes estén muy alerta de qué puede ser profundamente nocivo en la actividad espiritual demoníaca, y es el engaño. Y quisiera que fuéramos a 1 de Timoteo 4, y ese sí, si ustedes lo pueden buscar en su Biblia, quisiera que lo leyéramos juntos, porque aquí se muestra cómo hay una combinación de hombres mentirosos con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: el Espíritu, en mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de... Esos posteros días que Pablo está hablando son nuestros días, mediante la hipocresía de mentirosos. ¿A qué se refiere a esos mentirosos? Son personas, humanos. La hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Humanos mentirosos con espíritus mentirosos y engañadores. Hasta aquí hemos visto los pronombres. Ayúdenme a recordarlo. ¿El primero cuál era? Ellos, estos hombres que iban de camino a ese lugar de oración. Luego el siguiente pronombre era esta mujer que era esclava en varios sentidos. Luego vinimos ¿quién es él? Sí, un espíritu de pitón. Y ahora vamos al cuarto, que es él en mayúscula. Entonces Pablo se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ese él en mayúscula es Jesucristo, no es Pablo. Porque este Jesucristo es el que hace toda la diferencia entre Zeus y unos siervos de Zeus y unos siervos del Dios Altísimo y de Jesucristo. Esto hace una diferencia radical, inmediatamente despeja todas las dudas de quiénes son este Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Esa autoridad de Pablo en el nombre de Jesucristo. Ahora quisiera que pensáramos en algo. Para estos filipenses, el Dios Altísimo está identificado con Zeus. ¿Qué significado podría tener para ellos la palabra Jesús Cristo, para esos griegos filipenses? Yo creo que la palabra Jesús es un nombre, ¿no? Un nombre de Israel, de israelitas. Yo creo que le sonaba como raro Jesús. Por ejemplo, yo escucho la palabra Flavia. ¿Flavia está aquí? No vino. Bueno, la palabra Flavia y me suena como el nombre de una mujer, pero no colombiana. Una mujer o brasilera o argentina, pero el nombre Flavia no es un nombre de por acá, ¿cierto? Un nombre como de extranjera. O el nombre Hakim, ¿ustedes a qué les suena ese nombre, como de dónde es? Como árabe, ¿cierto? Eso se les saqué de Aladín. Yo creo que cuando ellos escucharon el nombre de Jesús, ellos lo que dijeron ese nombre como que es por allá, como del Oriente o de Israel. Pero ¿qué tienen que ver? O sea, nosotros qué nos importa de un Jesús. Jesús Alberto. ¿Saben? Ese Jesús hasta el momento solamente tenía significado. Tranquilo que me faltan como 10 minutos. Voy a demorar menos de 20.
¿Saben? Miren, hasta este momento ese Jesús no significaba nada para esos filipenses. Pero en ese momento que en el nombre de ese Jesús, ese espíritu dejó a esa mujer, hasta ese momento ese Jesús Cristo solamente significaba algo para Lidia y para su familia en Filipos. Pero ahora sería el motivo de escándalo para casi toda la ciudad. Ese Jesús ya no estábamos en el terreno de Zeus, estábamos en el terreno de otro Dios altísimo. Ya no un Dios en sentido general, ni el que ellos creen tampoco, sino en un sentido muy particular. A un Jesús ungido, que literalmente la palabra Cristo, que esos hombres estaban anunciando. Jesús. Y por eso yo creo que nosotros como cristianos necesitamos ser conscientes de que si Jesús no está en la ecuación, creo que vamos a estar hablando de Zeus cada vez que hablemos de Dios. ¿Saben? Por eso es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si yo no digo y a Jesucristo a quien has enviado, estoy hablando de Zeus. Para la mente de la gente que me está escuchando. Y luego dice el versículo, al final terminamos, y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Y quiero preguntarles algo, ella era una esclava, ¿cierto? ¿Ella fue liberada? Es una pregunta con cáscara. ¿Ella fue liberada? Pues en términos humanos, ¿los amos le dejaron ir libre? No, ella siguió siendo la esclava de ellos, al menos eso es lo que sabemos ahí. De hecho, ¿saben? Ser liberada espiritualmente hablando no significa que quizás ahora vas a pasar de ser empleado a ser jefe. No. Ni siquiera de hecho de ser esclavo a ser libre, no necesariamente era ese el punto. Había muchos cristianos que seguían siendo esclavos. Y de hecho Pablo decía esto, que el evangelio era para todos, tanto esclavos como libres. No significaba que el evangelio iba a liberar a los esclavos, humanamente hablando, no, significaba que aún siendo esclavos habían sido liberados de algo mucho, mucho más profundo. Entonces esta mujer era una esclava que fue liberada, no fue liberada. Y ese no era el punto. ¿Fue liberada del espíritu? ¿Del demonio? Pero les pregunto, ¿esa liberación de ese espíritu la haría verdaderamente libre? ¿Se podría decir que ella, por haber sido liberada de ese demonio, era salva? No necesariamente. De hecho, es interesante que el Señor en Lucas, cuando habla del espíritu inmundo que sale de un hombre, Lucas 11:24, no lo lean, yo lo voy a buscar. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces la liberación de un espíritu, de una persona, no significa necesariamente que esa persona fue verdaderamente libre. Puede quedar peor, de hecho. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente y último pronombre, y es nosotros. No, ellos, y ahora vamos nosotros. Ahí nos incluimos a nosotros. Y quiero primero llamar su atención a algo. Mi intención acá no es que nosotros nos volvamos unos exorcistas expertos. Ese no es el punto, creo. Porque en Lucas 10:20, de hecho, cuando el Señor manda a los discípulos a que exorcicen, porque ellos fueron a exorcizar, era una parte de lo que hacían los apóstoles. Cuando ellos regresaron todos contentos de que los demonios les habían huido, el Señor les dice algo que a mí me deja frenado en seco. Le dice, Lucas 10:20, no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. El punto no es ser exorcista, porque es lo que va por encima de eso.
De hecho, es tal así que el Señor en Mateo 21, un pasaje muy conocido y quizás de los más aterradores para un cristiano, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, muchos de nosotros probablemente, porque está hablando de cristianos o de pretendidos cristianos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y miren lo que dice, ¿y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. No es, te conocí, pero después no, jamás te conocí. Apártate de mí, los que practican la iniquidad. Así que el punto con nosotros no es volvernos exorcistas. Aunque si tienen la oportunidad, hágale. O sea, el nombre del Señor Jesús es tan poderoso. Mira, el nombre del Señor Jesús es tan poderoso que aún un no creyente, que aún un impío hacedor de iniquidad, si usa el nombre de Jesús, el Señor respalda su nombre. Pero no por esa persona, sino por su nombre, Jesús Cristo. Ahora, ya que no somos, el punto no es ser exorcistas nosotros, quiero que hablemos de la tercera forma de esclavitud que esta mujer tenía y que también todos los seres humanos tienen. ¿Saben? Los casos de posesión demoníaca son contados, son muy específicos, muy puntuales. De hecho, un dato curioso, los demonios no se reproducen. Fueron creados por Dios una cantidad y esa es la cantidad. No se multiplican. Entonces es muy posible que en el mundo y en el universo existan más humanos que demonios. O sea, los humanos poblacionalmente son más. Entonces, tranquila que cada persona no puede tener un demonio, o sea, no hay suficientes. Pero bueno, el punto aquí es que las posesiones demoníacas no son el común denominador ni es la forma habitual de esclavitud de los seres humanos. Y aún, si te liberaran de una posesión demoníaca, todavía no eres verdaderamente libre. ¿Sí ven eso? Entonces ahora nosotros, con esa tercera forma de esclavitud que es la que quiero desarrollar y terminar, es esa que el Señor nos deja ver en Juan capítulo 8, y ahí sí quiero que ustedes vayan porque aquí terminamos. Juan capítulo 8, el Señor nos deja ver cuál es esa forma de esclavitud, esa tercera, que todos nosotros, si no estamos en Cristo, somos esclavos. Y es la verdadera libertad que solo Jesús Cristo puede darnos. Juan capítulo 8, versículo 31, voy a leer en Reina Valera este pasaje. Y vamos a estar muy atentos. Primero intentamos responder a esta pregunta. ¿Qué forma de esclavitud? O sea, ¿esclavos de qué? O sea, ¿por qué esclavos? Y vamos a dejar que el Señor Jesús nos responda. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ojo que mire, esos habían creído en Jesús. Si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo hablar de libertad si nosotros no somos esclavos de nadie? Ellos estaban pensando en términos humanos, ellos no eran esclavos de alguien. Jesús les respondió, de cierto os digo o les digo. Ahí está el punto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Vieron la tercera forma de esclavitud? El pecado. Y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quisiera contarles algo. Yo, quizás por inmaduro creo, al acostumbrarme a vivir en medio de mis hermanos en Cristo, personas que han sido verdaderamente libres, a veces tendía a
a pensar que toda la humanidad era así. Como que empecé a elevar mi percepción y mi sensación hacia la humanidad en general, como que la humanidad no es tan mala. Y un día mi papá me confrontó, mi padre, él no es creyente, pero es un buen negociante. Yo le pedí unos consejos para los negocios. Yo le dije, papá, voy a empezar una empresa, ¿tú qué consejo me das? Y lo primero que me dijo es, tienes que entender que en el mundo tú no estás tratando con gente de la iglesia. O sea, tú no estás negociando con hermanitos de la iglesia. Y yo, ¿y por qué me dice esto? O sea, ¿no debería confiar tanto en las personas? Y creo que me pasé varios años y varios golpes para entender que lo que él me decía era cierto. Varias decepciones, no amorosas, pero sí decepciones, para darme cuenta en carne propia cuán esclava es la humanidad sin Cristo. Todo ser humano en esclavitud es un pecador, y además de eso es un pecador en potencia incremental. Quita las consecuencias, por ejemplo, digamos que quitáramos las cárceles, quitáramos la policía, quitáramos el control, quitáramos la disciplina de los papás, por ejemplo, y deja que el mundo sigue, que la gente actúe sin consecuencias. Se desbordaría mucho más. Esos esclavos se desenfrenarían todavía más. La razón por la que no son tan malos es porque no los dejan ser tan malos. Dice una frase que la ocasión… se la sabe, ¿no? Yo estaba dudándola, pero menos mal se la sabe. Pero ¿saben qué? Yo creo que realmente la ocasión simplemente revela al ladrón. No es que lo haga. Dale la ocasión de mentir a un ser humano y va a tomar la ocasión para demostrar que es un mentiroso. Dale la ocasión de robar algo y lo hará. Dale la ocasión para chismosear y la va a tomar. Dale la ocasión para el adulterio y no la va a desaprovechar. Simplemente no pueden evitarlo. Eso es un esclavo del pecado. Aunque saben que está mal, no pueden no hacerlo. No lo quieren evitar. Simplemente se rinden a sus deseos porque son esclavos. Ray Comfort dice una ilustración que a mí me impresiona mucho, y él dice, aquel que está en el pecado es esclavo del pecado al punto de que es como un hombre que tiene un chaleco lleno de lingotes de oro y se está hundiendo en lo profundo del mar, pero ama tanto esto que prefiere hundirse y morirse con eso puesto en lugar de soltarlo y salvarse. A ese punto llega la esclavitud del pecado. Quizás muchos de ustedes ya no lo entienden, o sea, no lo pueden concebir con facilidad porque ya han sido verdaderamente libres. Pero algunos otros están y saben que lo que estoy diciendo probablemente aplica a ustedes y todavía no han sido verdaderamente liberados de la esclavitud del pecado. A veces tú empiezas a pensar, es como que gente como yo es como normal, así debería ser toda la gente, así es toda la gente. No, no es así. Y no es porque yo sea extraordinario, sino porque he sido liberado por Cristo. No es cosa menor lo que ocurre en la vida de aquel que ha sido verdaderamente libre. Sigamos leyendo Juan y vamos a saltar al versículo 44, Juan 8, 44. ¿De quién son hijos los seres humanos? ¿Saben? Hay una creencia popular que dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. Como que toda la humanidad comparte una filiación con Dios por el hecho de ser humanidad y todos somos hermanos, hijos del Padre, de Dios. Estos judíos, ellos aludían ser hijos de Abraham, pero me impresiona lo que el Señor les dice y apuntando a realmente de quién son hijos. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre. ¿Cuál padre? ¿Cuál padre? ¿Su padre Dios? ¿Quién dijo Dios para para quitarle el dulce?
Pilas. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo. Qué ofensa tan terrible. Y saben, esa es la realidad de cada persona que no es un hijo de Dios. Y no quiero ofenderlos, pero tampoco puedo ser un mentiroso. Si no estás en Cristo, eres un hijo de tu padre, el diablo. Y quieres hacer los deseos de tu padre, que es un asesino desde el principio. Y escuchen esto, no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de... Y quiero hacer un test aquí rápido, y es, ¿cuál es tu relación con la mentira? ¿Saben? A veces nos acostumbramos a eso, como si la mentira fuera algo que pudiera ser una posibilidad para un hijo del Padre Celestial. No puede ser una posibilidad. O sea, ¿es algo común en tu vida mentir? ¿O lo ves como algo habitual o justificable quizás o de humanos? Haz un test, el test de la mentira en tu vida. Y ten mucho cuidado porque el resultado de ese test puede estar indicando realmente quién puede ser tu padre. No nos engañemos, no seamos tan mentirosos que nos creemos nuestras propias mentiras. Y no nos engañemos, dice Apocalipsis 21:18, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya sabemos de qué somos esclavos sin Cristo, ya sabemos quién es nuestro Padre sin Cristo, y ahora cómo ser libres. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que aquí tenemos que hablar mucho de lo verdadero, porque hay libertad que no es verdadera libertad. Imagínate que a esta mujer la hubieran liberado sus amos, la hubieran liberado del espíritu. ¿Sería verdaderamente libre? No todavía. Solo hay una verdadera libertad. Y si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y ya saben de qué, de la esclavitud al pecado. ¿Saben? Si me rezan, si me oran, si me liberan ese espíritu, si me exorcizan, eso no hace toda la diferencia. Si mi evangelio estuviera orientado a la liberación de los opresores humanos, eso no sería el evangelio. Si mi evangelio estuviera orientado a la liberación de espíritus o demonios, no sería mi evangelio, no sería el evangelio. Necesitas la libertad, la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. ¿Se acuerdan de Teos? Y no solo en el nombre de Dios, de Teos, sino en el nombre del único Dios verdadero y de Jesucristo. Solo Él puede hacer lo imposible, solamente Él puede resucitar los muertos, solamente Él puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, solamente Él puede traer un muerto espiritual a la vida, puede trasladarnos del dominio de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? El Dios de este mundo, Satanás, dice Pablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Saben? Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, pues Dios que dijo, sea la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y yo, hoy como un siervo del Dios Altísimo y de Jesucristo, yo les ruego a ustedes que vengan a Jesús para hallar verdadera libertad. Les ruego que dejen de autoengañarse, de justificarse, que vengan a Cristo, los que no estén en Cristo.
Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra es cortante, nos desafías a nosotros para poner nuestros ojos en ti. Aquel que nos puede dar la verdadera libertad. Perdónanos porque para no quedar en descubierto quizás nos autoengañamos, queremos huir, queremos simplificar, diluir, hacernos pensar que todo está bien. Pero nuestra petición hoy, en el nombre de Jesucristo, es por salvación, es por verdadera libertad, es por vida y vida eterna. Anhelamos conocer no a Zeus, no a Dios, no a Diosito, sino al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y como Iglesia del Olivar reconocemos tu gobierno, tu señorío, y queremos rendirnos a ti como instrumentos y como siervos tuyos, y también aquellos que hoy están esclavos en sus pecados. La oración de esta iglesia es por salvación, para que tu Espíritu pueda traer la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, pueda traer convicción de pecado, pueda traer convicción, arrepentimiento y fe. Y hoy te entregamos todo lo que somos y como iglesia queremos seguir tus pasos. Queremos ser embajadores y agentes de predicar este evangelio que nos ha transformado a nosotros y que puede cambiar las vidas de cualquiera que se acerca a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por este tiempo que nos regalas y por esta oportunidad que nos das, que ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.